El Alcázar de Toledo, mucho más que una fortaleza, es todo un símbolo. Durante la Guerra Civil Española fue el escenario de un asedio de 70 días que se grabaría a fuego en la memoria del país. Pero a ver, ¿cómo pasó de ser un simple episodio bélico a convertirse en uno de los mitos fundacionales más potentes del franquismo? Venga, vamos a desentrañar qué hay detrás de todo esto. Si nos fijamos bien, esto no es solo un edificio destruido. Es el Alcázar justo después del asedio. Un amasijo de escombros, hierros retorcidos, vamos, la imagen pura y dura de la guerra. Esta imagen es, precisamente, el punto de partida de una transformación increíble. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que esta destrucción total se convierta en una leyenda heroica? O sea, ¿cuál es el proceso que transforma la realidad cruda de la guerra en un mito para toda una nación? Vamos a desgranarlo paso a paso. Pues mirad, lo primero que pasó, y esto es alucinante, fue casi inmediato. Las ruinas no se limpiaron, ¿qué va? Se convirtieron en un destino turístico. El régimen se dio cuenta enseguida del potencial que tenía aquello como una herramienta de propaganda brutal. Y claro, la historia se empaquetó, por así decirlo, para exportarla. Este libro, El Milagro de Toledo, se publicó en castellano, alemán, italiano y portugués. El objetivo, estaba clarísimo: construir un relato heroico para los aliados y para los simpatizantes del régimen que estaban fuera de España. Y para que veamos la importancia política que llegó a tener, solo hay que ver esta imagen. El Alcázar se convirtió en una parada obligatoria para los aliados de Franco. Aquí tenemos ni más ni menos que a Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, recorriendo las ruinas como si fuesen un monumento sagrado. Casi nada. ¿Y cómo se montó esta experiencia? Pues no era simplemente pasear entre los escombros, no. Se organizaron visitas guiadas con un itinerario súper bien diseñado, como se ve en este folleto de 1938. O sea, estaban convirtiendo la guerra en un museo, en tiempo real. Y es que el folleto te detallaba las paradas del recorrido, ¿eh? No eran solo ruinas, eran exposiciones. El despacho del coronel Moscardó, la sala de los caídos, cada espacio tenía un nombre y un propósito dentro de la narración. Lo que se estaba haciendo, en el fondo, era controlar el relato, destacar el sacrificio y el heroísmo para que quien lo visitara se llevara una lección muy, muy concreta. Pero claro, la cosa no se iba a quedar solo en las visitas. Para llegar de verdad a todo el mundo se utilizó el medio de comunicación más potente de la época, el cine. El mito necesitaba ser espectacular, necesitaba una película. Y para entender lo inteligente que fue esta propaganda en el cine, es clave conocer a este hombre, Vicente Rojo. Era el general republicano al mando del asedio. Y aquí viene lo fascinante. Era un militar de carrera, católico, conservador. Vamos, un perfil que no encajaba para nada en el estereotipo del rojo que promovía el bando nacional. Y claro, la película de 1940, Sin novedad en el Alcázar, utiliza esta figura de una forma magistral. Aquí el contraste es la clave. Al general Rojo se le presenta con respeto, como un militar profesional, honorable. ¿Y por qué? Pues para contraponerlo a las milicias, que son mostradas como una horda caótica y traicionera. La jugada maestra es esta. El mensaje era que el ejército sublevado no luchaba contra soldados como Rojo, sino contra el desorden, reforzando así su narrativa de que venían a poner orden en España. Vale, hasta ahora hemos visto el cómo, el turismo, la propaganda, el cine. Pero ahora vamos a la pregunta del millón, el por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo en construir este mito? Pues la respuesta está en una estrategia política muy deliberada. El régimen de Franco, en esto, siguió un guión muy claro. Primero, se elige un acontecimiento con un poder simbólico brutal. Después, se le viste con un lenguaje con profundas resonancias históricas para una parte de la población, como cruzada. El objetivo final era totalmente político: usar esta historia épica para lograr el consenso necesario y consolidar el poder del nuevo Estado. Y es que la oficialización de este símbolo fue rapidísima. Hablamos del año 1937, solo un año después del final del asedio. Las ruinas del Alcázar fueron declaradas Monumento Nacional por decreto. El mito, de esta forma, quedaba ya grabado a fuego, convertido en patrimonio oficial del Estado. Pero ojo, que ahora viene lo más interesante, la capa más profunda y quizá la más potente de todas. El mito del Alcázar no se construyó de la nada. Cayó en tierra fértil, en un imaginario colectivo que ya estaba, por así decirlo, preparado para una historia así. Para que se entienda bien, solo hay que echar un vistazo a esta cronología. La historia de España está llena de relatos de asedios heroicos que son parte de su identidad, desde Numancia y su resistencia a Roma hasta la leyenda medieval de Guzmán el Bueno. El relato del Alcázar en 1936 no era algo nuevo, era la última versión de un arquetipo cultural muy antiguo y muy, muy poderoso. Y es que esta cita de la historiadora Daniela Arónica lo clava.
Lo que viene a decir es que cuando estas historias de asedios se repiten, se convierten en leyenda y pasan a ser un pilar de la conciencia social de un pueblo. Ya no son solo historia, son identidad. Al final, la historia del Alcázar lo que nos enseña es el poder inmenso que tiene un relato bien construido. Cómo un evento real puede ser moldeado, conectado con mitos antiguos, para servir a un propósito político. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. Si las ruinas de una fortaleza pudieron convertirse en un mito tan potente, ¿qué otros relatos de nuestro pasado, quizás sin que nos demos cuenta, siguen definiendo nuestro presente?